La migraña, bueno, se le conoce como un trastorno neurológico crónico y recurrente, y lo que la caracteriza va a ser un dolor, moderado y severo pues, de forma o que tiene una característica pulsátil. Este dolor o esta cefalea tiene una duración de 4 a 72 horas y viene acompañada sobre todo con náuseas o vómitos, con fotofobia y con fonofobia. Ahora, puede presentarse de dos formas, ¿no? El que está más presente es el que no te presenta aura, con un 70 o un 80% de incidencia y un 20 o un 30% con aura. Dentro de la epidemiología va a prevalecer en un 12% de la población mundial, donde está más frecuentemente en mujeres y también en personas de entre 20 y 50 años, ¿no? Ahora, en el Perú se han mostrado que es la segunda causa de años vividos con discapacidad según la OMS, ¿no? Siguiente. ¿Ya? ¿Siguiente? Ya, espera. ¿Ya? Continuando con la fisiopatología, eh, hay que considerar que la migraña se va a explicar con algunas teorías, ¿no? Dentro de una de ellas va a ser la teoría neurovascular, y en este caso va a ser secundaria a una activación neuronal. Ahora, el dolor está generado por una disfunción neuronal que va a encargarse justamente de activar el sistema del trigémino vascular, donde van a intervenir las fibras trigeminales, los vasos meningios y también un flujo parasimpático craneal. Ahora, ¿qué pasa en la migraña con aura, ¿no? Con aura, perdón. En este caso va a ocurrir una onda de despolarización cortical, que justamente se le conoce como cortical depression, y también va a provocar una reducción del flujo sanguíneo en la corteza visual, ¿no? Que justamente genera parte de lo que se genera, de lo que el paciente está viendo, ¿no? Ahora, esto se va a propagar lentamente y la velocidad es aproximada de 3 milímetros por minuto. Ujú. Hay que considerar también, para ya terminar con esto, ¿no? Que va a haber, que se genera una inflamación y esta inflamación es lo que va a generar el dolor. Esto va a activar justamente, o se activan en regiones como van a ser el hipotálamo y el tálamo, y es también, o justamente la afectación a este nivel es lo que explica las náuseas y también la sensibilidad a la luz. Hay algunos casos también donde incluso antes o previos de que se genere el dolor, los pacientes van a tener síntomas visuales, que justamente es lo que caracteriza al aura. Con la parte clínica tenemos lo que viene a ser las etapas, lo que viene a ser pródromo, aura, ataque de migraña y pódromo. Entonces, en los subtipos tenemos principalmente lo que viene a ser migraña con y sin aura y lo que viene a ser migraña crónica, que se define como más de 15 episodios al mes o al menos 8 episodios que van a cumplir los criterios. Y bueno, abajo tenemos lo que viene a ser, cómo lo vamos a diferenciar entre cefalea atencional y cefalea en racimo, ¿no? Tenemos la ubicación que viene a ser unilateral para el lado de la migraña. En niños y adolescentes puede ser bilateral. Va a ser de inicio gradual, patrón increscendo, pulsátil, de moderado a grave, una duración de 4 a 72 horas y síntomas asociados, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. Siguiente. Para la parte diagnóstica tenemos lo que viene a ser la historia clínica compatible, exploración física y cumplimiento de los criterios diagnósticos. En este caso tenemos al menos 5 ataques que cumplen criterios B y D. Criterio B, ataque de dolor de cabeza con una duración de 4 a 72 horas. Y bueno, ¿no? El tipo de patrón que va a seguir: ubicación unilateral, calidad pulsante, intensidad de dolor moderado a grave y dolor de cabeza que se presenta junto con náuseas, fotofobia y fonofobia. Y bueno, esto aquí tenemos lo que viene a ser migraña con aura, que tiene que ser al menos 2 ataques que van a cumplir criterios B y C, es decir, que haya síntomas visual, sensorio, habla del lenguaje, motor, troncoencefálico y al menos 3 de las características, al menos un síntoma que dure más de 5 minutos, 2 o más síntomas que ocurran en sucesión, cada síntoma individual entre 5 y 60 minutos, al menos un síntoma es aura unilateral, al menos un síntoma es aura positivo y se acompaña dentro de 60 minutos por dolor de cabeza. Siguiente. Ya, con respecto al tratamiento de la migraña episódica, se da tres pilares, ¿no? Que es las medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento sintomático y la prevención de nuevos episodios de migraña. Con respecto a las medidas higiénico-dietéticas, se recomienda un buen sueño, no dormir bien, ejercicio físico regular, también evitar el estrés y evitar alimentos que gatillen lo que es la migraña, ¿no? Como alcohol, cafeína, chocolate.
y también evitar exposición a luces brillantes o parpadeantes que pueda ser un desencadenante de lo que es la migraña. Ahora, en el tratamiento sintomático, lo que se pretende es de que sea precoz y altas dosis, ¿no? Para que sea abortivo y evitar lo que es el dolor por la vasodilatación de lo que son los vasos meningios. Ahora, en este esquema nos dice de que una crisis moderada, ¿no? Porque debe ser leve moderada, no, es moderada, ¿no? El dolor es moderado en la migraña. Entonces, lo que vas a utilizar de primera elección van a ser AINES, ¿no? Que están naproxeno, ibuprofeno y otros más potentes como el ketorolaco, diclofenaco, desketoprofeno. Si está contraindicado, ¿no? Si hay hipertensión arterial, insuficiencia renal, gastropatía con hemorragia, o le quieres tratar la migraña a un niño, puedes utilizar paracetamol. Si tiene náuseas o vómitos, pues puedes utilizar un antiemético, como la metoclopramida, ¿no? eh, Le añades, ¿no? A las personas que tienen náuseas y si tienen una buena respuesta, puedes repetir nuevamente estos medicamentos en una siguiente crisis. Ahora, si no has seguido, a las 2 horas puedes utilizar lo que son los triptanes. Y los triptanes son inhibidores de lo que son la serotonina, los receptores de serotonina. No, son agonistas de los receptores de serotoninérgicos. Y como sabemos, la serotonina está involucrada en lo que es la fisiopatología de la migraña. Ya, hay diferentes tipos, entre los cuales el más utilizado es el sumatriptán, está en vía oral, subcutánea, nasal. Ahora, si mejora con el triptán, utilizar nuevamente para las siguientes crisis. También en otros esquemas nos dicen que mayor o igual a 3 episodios con respuesta insuficiente a lo que es o bien AINES AINES o triptanes, pues puedes utilizar otra línea de medicamentos. Igual que en lo que son las crisis graves, ¿no? Que de primera elección, de frente le da su triptán, que puede ser vía oral, nasal o subcutánea, se recomienda nasal, el sumatriptán, y si no tienen una respuesta óptima, pues agregarle un AINE más, ¿no? Un naproxeno, ibuprofeno. Repetir en las pausas, en la pauta en siguientes crisis, y si mejora, pues bien, ¿no? Seguir con esto. Y si no mejora, repetir la dosis. Ahora también hay lo que son los estatus migrañosos, que se caracterizan por el dolor migrañoso de más de 72 horas y que requiere hospitalización y también tratamiento endovenoso. Acá vas a hacer una combinación de lo que son los AINES, intramusculares, antieméticos como metoclopramida, diazepam y lo que es los triptanes. Ahora, si no cede con esto, puedes añadirle también lo que son corticoides, ¿no? Como la dexametasona o metilprednisolona. Por otro lado, también tenemos otros medicamentos que son los gepants, ¿no? Que son los bloqueadores de los receptores del péptido relacionado al gen de la calcitonina. Y bueno, esto se utiliza en pacientes con crisis graves y riesgo cardiovascular. Siguiente. Ahora, el tratamiento preventivo se le da a personas que tienen el riesgo de que su migraña episódica se convierta en una migraña transformante o crónica, ¿no? Y estos son pacientes que tienen 3 o más crisis de migraña al mes. eh, Y la migraña crónica como tal son 8 o más crisis al mes o 15 crisis de cefaleas entre migraña y cefalea tensional. Y ahora los objetivos son reducir la frecuencia de ataques de migraña, reducir la intensidad de las crisis y favorecer la respuesta al tratamiento de las crisis. Se va a utilizar este tratamiento por 6 meses, viendo la respuesta, ¿no? a cada uno. Es individualizado este tratamiento preventivo y luego se puede continuar hasta 12 meses, ¿no? Entre los medicamentos tenemos los beta bloqueadores, ¿no? Que bloquean los receptores beta adrenérgicos y disminuyen la hiperexcitabilidad neuronal. Entre ellos tenemos propanolol, metoprolol. Ahí también en el cuadro no está la flunaricina, ¿no? Que son bloqueadores de canal de calcio y reduce también la excitabilidad neuronal. También tenemos la mitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, ¿no? Que inhibe la recaptación de la serotonina y noradrenalina. Y se utiliza en casos de migraña para personas que tienen, no sé, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios del sueño. Y también el topiramato, ¿no? Que es un anticonvulsivante que va a bloquear los canales de sodio dependiente de voltaje y los canales de calcio. Asimismo aumenta la actividad GABA, ¿no? O sea, depresión. Ya. Y por último tenemos ya algunos medicamentos que son anticuerpos monoclonales para aquellos que no responden a los anteriores medicamentos, ¿no? Que están, o mejor dicho, actúan contra los receptores del gen relacionado a la calcitonina o directamente con el péptido, ¿no? Ya entre los que están el irenumab, alcacelumab, premanesumab y también la toxina botulínica ya en casos refractarios a todo esto. Siguiente.
Luego está la parte del tratamiento para la migraña crónica, ¿no? En sí, se va a definir como una migraña crónica, como se mencionó, aquella cefalea que va a aparecer durante 15 o más días al mes, durante más de 3 meses, presentando al menos 8 de esos días una característica de una migraña. Lo que nos menciona esta guía de la Sociedad Española de Neurología, nos mencionan de que es importante que el paciente entienda y saber y que sepa diferenciar, perdón, la diferencia entre aquellos medicamentos que se van a usar para quitar el dolor sintomático de una migraña y también aquellos medicamentos que van a ser para prevenir las crisis, ¿no? Y como se mencionó también anteriormente, este tratamiento debe ser individualizado, ¿no? Para cada paciente. ¿No? Y acá nos muestran cuáles son los ejes del tratamiento. Lo primero que se menciona van a ser las medidas no farmacológicas y en el segundo escalón y tercer escalón va a estar el tratamiento sintomático y el preventivo. Em, Bien, entonces empecemos con el primero, con el no farmacológico. Este tratamiento va a consistir en evitar los factores que van a exacerbar la migraña, y aquí lo van a clasificar en dos, en aquellos cronificadores y los desencadenantes que también se ha mencionado anteriormente. ¿No? Como por ejemplo está el uso excesivo de medicación analgésica que van a hacer o que van a hacer que van a provocar, perdón, una migraña crónica. También está, por ejemplo, el trastorno del sueño, también está el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y otros. Y también están los factores desencadenantes, como por ejemplo es el estrés, la ansiedad, depresión, la menstruación, el uso de el, este, el- los alimentos como chocolate, quesos y otros. Nos menciona que también que estos pueden mejorar si se identifica y controla los factores que la agravan. Es clave evaluar al paciente, detectar cuáles son sus desencadenantes y enseñarles a evitarlos. Y a esto, si se le suma un buen estilo de vida, pues va a mejorar la migraña, ¿no? Y aquí también nos muestran cuáles son las recomendaciones para poder evitarla, ¿no? Por ejemplo, usar primeramente un calendario de cefaleas, apuntar tanto la parte de la intensidad, la frecuencia y la duración del dolor, también tener horarios de alimentos regulares, también de sueño, también disminuir el consumo de cafeína, mantener una buena ingesta de líquidos, realizar ejercicio físico y otros. Ahora, luego sigue la parte de tratamiento sintomático, que es muy similar al tratamiento episódico, pero acá nos muestran ya algunas otras recomendaciones, como por ejemplo evitar tanto los opiáceos, barbitúricos o productos que contengan cafeína. También nos mencionan que tenemos que administrar el medicamento lo más temprano posible de la crisis, idealmente dentro de la primera media hora. También administrar el medicamento en la dosis y presentación adecuada, ya sea vía oral o endovenosa. Y también nos menciona que el error más común es usar los medicamentos poco eficaces o mal administrados. El analgésico ideal debería quitar el dolor al menos al menos en 2 horas y no debe de regresar en las siguientes 24 horas. También nos recomiendan usar procinéticos para que ayuden a la absorción de los medicamentos analgésicos. Y por último está también la parte del tratamiento preventivo. Aquí nos dan algunas recomendaciones, como por ejemplo es importante tener en cuenta las comorbilidades que tiene y también el resto de tratamientos que consume el paciente. También realizar una titulación lenta para intentar reducir los efectos adversos. También antes de considerar un tratamiento preventivo como ineficaz, este se debe de mantener por 4 a 6 semanas en una dosis considerada como terapéutica. Y en caso de que pues, el tratamiento preventivo sea eficaz, nos recomiendan no retirarlo antes de los 6 meses y luego ya retirarlo, pero de manera escalonada. Y aquí nos muestran cuáles son los principales tratamientos preventivos, como los betabloqueantes, también están los neuromoduladores, como el topiramato y ácido valproico, que son los más considerados como los más eficaces. También están los calcio antagonistas, los antihipertensivos, los antidepresivos, como la amitriptilina, y también los anticuerpos anti-CGRP. Gracias. Buenas tardes, doctor. Compañeros, vamos a exponer respecto a síndromes convulsivos y epilepsia. Siguiente diapositiva.
Bueno, para ello iniciamos con la definición. En tanto, la definición de convulsión como la epilepsia. Convulsión se define como aquel episodio de disfunción cerebral secundario a una actividad eléctrica anormal. Mayormente este fenómeno es producido por descargas anormales que son excesivas y esto lleva a una actividad neuronal sincrónica. En cambio, ya epilepsia se define como dos o más convulsiones no provocadas que tengan una causa identificable. O también se define como dos o más crisis convulsivas que se vuelven recurrentes, las cuales no son originarias por una alteración clínica subyacente. Tenemos tipos de convulsiones. Se divide entre simples y complejas. Bueno, las simples es aquella donde la persona se encuentra despierta, alerta y no pierde la conciencia. Esta podría experimentar aura o sensación, digamos, sensaciones visuales, olfatorias o auditivas y tiene una duración menos de un minuto. En cambio, ya las complejas es donde inicia en una parte del cerebro y luego se extiende y afecta a diversas zonas, en donde la persona puede estar despierta, pero a la vez no alerta y suele durar entre 1 a 2 minutos. En este caso, ya la persona puede realizar actividades que son repetitivas, como chasquido de labios, correr, gritar, llorar, reír o tragar, y pueden estar a la vez digamos, pueden mostrarse somnolientos o cansados. Siguiente. Bueno, tenemos signos y síntomas de crisis focales. Tenemos tanto motoras como sensoriales, autonómicas, emocionales, cognitivas y automatismos. En las motoras ya involucra la musculatura, de cualquier forma, por ejemplo, puede ser de forma positiva o negativa respecto al movimiento. En este caso ya se caracteriza por ser, por ejemplo, las convulsiones pueden ser mioclónicas, parecias, se puede mostrar una forma de disartia o un arresto motor en este caso. En sensoriales ya hay una alteración tanto a nivel auditivo, gustativo, olfativo o somatosensoriales, vestibulares, visuales y en algunos casos respecto a la sensación del dolor. En las autonómicas, ya como su mismo nombre lo indica, es una alteración del sistema nervioso autónomo, en donde ya se va a poder observar tanto activación de ese sistema a nivel cardíaco, por ejemplo, se va a observar las pupilas, diaforesis o a nivel gastrointestinal, o también a una alteración respecto a la termorregulación. En emocionales ya va a ser, por ejemplo, respecto a alteraciones en las emociones. Puede mostrar a la persona miedo, alegría, euforia, risa, llanto. A nivel cognitivo va a haber una alteración, se puede manifestar como diversas formas, como acalculia, afasia, alteraciones en la atención, déjà vu, jamais vu, disfasia, ilusiones, alteraciones de la memoria, respuestas alteradas, alucinaciones. Y en automatismo hace referencia a actividad motora más o menos coordinada que esta ocurre cuando el estado de cognición se altera. Siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que serían los tipos de convulsiones generalizadas. Vamos a tener tres, las tónico-clónicas, las de ausencia y las mioclónicas. Las tónico-clónicas también van a ser conocidas como el gran mal o ataques convulsivos. En esta, pues la persona va a estar inconsciente y por ende va a caer al suelo. Va a tener tanto una fase clónica, una fase tónica que va a ir de 10 a 30 segundos y de consiguiente va a haber una fase clónica. Eh, en ello también se va a incluir lo que es la convulsión febril. En lo que es la ausencia, también va a ser conocida como el petit mal y se menciona que la hiperventilación es un desencadenante común de estas crisis. Y también va a estar tomada en lo que sería pues una forma de diagnosticarla, hacer que la persona se hiperventile. Para lo que serían las mioclónicas, se menciona que presenta sacudidas repentinas, tanto de cabeza, brazos y piernas. Esas sacudidas pueden ser tan fuertes que la persona también por ende podría caer al suelo. Y suele ocurrir en grupos, o sea que va a ir una tras de otra. También vamos a tener lo que son las tónicas y las atónicas. En lo que son las tónicas, se presenta una rigidez repentina del cuerpo. Y en lo que serían las atónicas, también es conocida como las crisis de caídas. Hay una pérdida repentina de lo que sería el tono muscular, causando pues el desplome de la persona. En cuanto a los estudios diagnósticos, el más importante va a ser el electroencefalograma y también se va a tomar en cuenta una resonancia magnética de preferencia. Y de no poderse esta, pues también se toma en cuenta la tomografía computarizada.
Eh, pero para continuar con el tratamiento de la epilepsia, pues tenemos los fármacos agrupados dependiendo si son fármacos antiguos o fármacos nuevos. En el caso de los fármacos antiguos, bueno, vamos a tener estos dependiendo del tipo de convulsión que se esté dando, ¿no? Si es tipo con tónica clónica, parcial, de ausencia mioclónica, ¿no? Y el efecto que va a tener sobre cada uno de estos tipos. Por mencionar la carbamazepina, este va a tener efecto si es que es una convulsión de tipo tónico clónica, si son parciales. Clonazepam en todos los tipos de convulsión y de la misma forma el ácido valproico, ¿no? Y dentro de los fármacos nuevos, por mencionar a la motrillina, que también se utiliza en lo que es la crisis de ausencia, en crisis parciales o tónicos clónicas. Y el tratamiento neuroquirúrgico va a depender de las siguientes características del paciente. No sé si es que recibe dos o más anticonvulsivantes convencionales o continúa teniendo convulsiones frecuentes. Es que se trate solamente de un foco epileptógeno, convulsiones del lóbulo temporal y que sean lesiones bien definidas en exámenes de imagen, ¿no? Como la resonancia magnética. En que consiste este procedimiento es en interrumpir la vía de propagación, mayormente la callostomía o la transección subpial y la resección del foco lesional. Siguiente. Ahora el estatus epiléptico, este se va a definir dependiendo también del tipo de convulsión, ¿no? Si es un estatus epiléptico convulsivo focal o si es que no hay alteración de la conciencia. Y aquí tenemos el tiempo 1 y el tiempo 2. El tiempo 1 pues se refiere a los minutos que tenemos para iniciar el tratamiento, ¿no? Y el tiempo 2 es el tiempo que se tiene antes de que se produzca una lesión neuronal. En el estatus epiléptico convulsivo, el tiempo 1 serían los 5 minutos para iniciar el tratamiento y a los 30 minutos ya estaría viéndose una lesión neuronal en el paciente. En el estatus convulsivo focal, con alteración de la conciencia, tenemos 10 minutos en el tiempo 1 y hasta 1 hora para que se evidencie ya un daño del sistema nervioso. Y en el estatus epiléptico sin alteración de nivel de conciencia, lo que son las ausencias, tenemos de 10 a 15 minutos para iniciar tratamiento. Sin embargo, el tiempo 2 aún no está por definirse. Y bueno, en las medidas generales en el estatus epiléptico tenemos la preservación de la vía aérea, asegurar un acceso venoso, retirar objetos o ropas que puedan dañar al paciente y anotar los tiempos de actuación y de crisis, registrando datos semiológicos. Ahora, el tratamiento farmacológico vamos a tener 3 estadios. El estadio 1, que es el estatus epiléptico temprano, que son los 5 minutos. En la fase prehospitalaria se recomiendan lo que son los fármacos antiepilépticos por vía oral o nasal, que son fácilmente administrables y con acción directa, ¿no? Como el midazolam nasal, oral o intramuscular. Y el lorazepam oral o el diazepam vía rectal. Y el estadio 2, que es el estatus epiléptico ya establecido, que va de 5 minutos a 30, se recomienda lo que es la biterapia precoz, 20 minutos iniciales, que incluye tanto benzodiazepina como los fármacos de segunda línea. Y el estadio 3, que es el refractario, que va de 30 a 60 minutos, se recomienda ya el uso de anestésicos, ¿no? Tiopental sódico, 3 miligramos por kilo en 3 a 5 minutos, seguido de 2 miligramos por kilo hora. El pentobarbital, 50 a 20 miligramos kilo, a 0,2 o 0,4 miligramos kilo minuto, seguido de 2,5 miligramos kilo hora. Y también además de esto, el propofol, el midazolam. Y el último estadio, que es el suprarrefractario, que ya supera las 24 horas, el tratamiento recomendado aquí es la hipotermia terapéutica. Siguiente. Ya. También tenemos los síndromes epilépticos, que son el síndrome de Lennox-Gastaut. Características de este síndrome es que aparece entre los 3 a 5 años, es de mal pronóstico y se asocia generalmente a retraso mental. El 90% de las convulsiones son tónicas, también hay crisis de ausencia atípicas, convulsiones atónicas y tónico-clónicas. El tratamiento generalmente es la motrillina, ácido valproico, topiramato y felbamato. El síndrome de West es más que todo en lactantes menores de 1 año. Las crisis son espasmódicas, son episodios súbitos de flexión o extensión de la cabeza y extremidades, imitando mayormente lo que es el reflejo de Moro. Son repetitivas durante el día y no responden a anticonvulsivantes convencionales, ¿no? El tratamiento generalmente es prednisona y vigabatrina. Siguiente.
Sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuando ahora con ácido isquémico, dale siguiente, por favor. El ácido isquémico, también conocido como infarto cerebral, va a corresponder a la muerte de una zona del tejido cerebral, la cual va a ser causada por un suministro insuficiente de sangre, ¿no? Y oxígeno hacia el cerebro. Esto debido a una obstrucción de alguna arteria, no impidiendo que el flujo llegue de manera adecuada hacia estas zonas. Según su etiología, estas puede clasificar en dos tipos principales, un ácido isquémico trombótico o embólico, siendo el trombótico el tipo más frecuente. Eh, y el embólico, bueno, generalmente causada por fibrilación auriculares, ¿no? Más comúnmente. Dale siguiente, por favor. En cuanto a su clasificación etiológica, se usa lo que es la clasificación TOAS, que lo divide en cinco categorías principales, ¿no? Una de ellas, o la primera, la trombosis de grandes vasos asociada a aterosclerosis de las arterias principales como la carótida, siendo una causa frecuente, ¿no? Luego tenemos origen embólico o cardioembólico, causado por émbolos que se originan en el corazón, como la fibrilación auricular o infarto por el miocardio o valvulopatías de arterias pequeñas, como infartos lacunares, en las cuales están más asociadas a hipertensión arterial o diabetes, subtipos de otras causas determinadas, como disección arterial, vasculitis, pero que son causas menos frecuentes y de tipo indeterminado, ¿no? Que no se encuentra una causa clara o no se identifica como tal una causa clara, ¿no? Dentro de los factores de riesgo tenemos los no modificables y modificables, siendo los no modificables la edad embarazada, perdón, la edad avanzada, la cual se duplica por cada década después de los 55 años, el sexo masculino, raza afroamericana, hispana, o una historia familiar de ACV. Dentro de los modificables tenemos los vasculares como hipertensión arterial, tabaquismo, enfermedades arteriales periféricas, eh, cardíacos como fibrilación auricular, infarto del miocardio, metabólicos como enfermedades como diabetes, lipidemia, obesidad, eh, los mismos estilos de vida como inactividad física, dieta poco saludable o un consumo excesivo de alcohol, ¿no? En el siguiente, por favor. Con respecto a la clínica, esta va a depender de acuerdo al área al que está siendo afectada, más que todo en una cronología más adelantada. Pero se conoce la escala de Cincinnati, que es para una evaluación de probable BC en el medio prehospitalario. Esta consta de tres características clínicas, que es la desviación de la comensura labial, debilidad de la extremidad superior y alteración del habla. Si tan solo uno de estos es positivo, existe una probabilidad de 72% de que se trate de un EBC y que se pueda de inmediato tratar con el RTPA. El diagnóstico es que tenemos presente el familiar o el mismo paciente que se pueda interrogar. Está principalmente basado en los antecedentes patológicos y el tiempo de inicio de los síntomas. El examen neurológico pues, corrobora la localización anatómica de la lesión y el territorio vascular afectado. El diagnóstico va a depender de, bueno, hay una escala que es la escala de NIS, que es para la estratificación de la severidad del ACV isquémico y que va a depender del parámetro evaluado con un puntaje que determina al final la suma de toda esta es la clasificación. Si es que el evento vascular de cerebral isquémico está presente, es leve, moderado, moderado severo o es severo. Los exámenes complementarios se basan en los estudios de imagen, laboratorio y te tiene en cuenta el diagnóstico diferencial y ciertas complicaciones. El estudio de imagen se basa en un ataque sin contraste, en el cual se determina una pérdida de la cintura insular, edema cortical, pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca. Y una resonancia magnética suele ser más sensible que la tomografía para detectar infartos en los primeros 30 minutos. Y en las primeras 2 horas pues tiene una sensibilidad de 100% y muestra edema citotóxico. La angiografía por TAC o resonancias es solamente si es que hay o solo si hay una terapia endovascular. Pero el estudio de laboratorio también suelen ser de ayuda complementaria en las cuales se les pide prueba de fase aguda como glucosa, biometría hemática, TP y TTP, electrolíticos, BUN y creatinina.
y los estudios cardiológicos en caso se requiera. Luego está los diagnósticos diferenciales que incluyen tumores intracraneales, enfermedades desmielinizantes, si es que hay una hemorragia intracraneal que se caracteriza por severa intensa, convulsiones e alteración de conciencia, encefalopatía metabólicas o crisis convulsivas. Y las complicaciones que se pueda dar a partir de un EBC es una embolia pulmonar, aspiración y neumonía, convulsiones, depresión o algún edema cerebral y aumento de la presión intracraneal. Para seguir con la exposición, ahora voy a hablar sobre el tratamiento del ACV isquémico. Aquí se utiliza la trombólisis intravenosa con el activador tisular recombinante del plasminógeno o RTPA. Este es el gol estándar del ACV isquémico, tanto moderado como severo. Se debe administrar 0.9 miligramos por kilogramo intravenoso, como máximo de dosis 90 miligramos, y el 10% de esta dosis total se debe dar en bolo y el resto se debe pasar en 1 hora. Se debe vigilar la presión arterial y no se debe haber dado otro antitrombótico en 24 horas. Si la presión arterial se descontrola o la condición neurológica también se deteriora, se debe detener el goteo. En cuanto a las indicaciones, como había mencionado, para un diagnóstico clínico de ACV, un TAC sin hemorragia ni edema en pacientes mayores a 18 años y con el consentimiento del paciente o su representante. Y en las contraindicaciones es que tenga una presión arterial sostenida mayor a 185, la glucosa menor a 50 o mayor a 400, síntomas que mejoran con rapidez, que haya tenido una cirugía mayor en 14 días previos y síntomas de ACV menor. Siguiente. En cuanto a la otra medida de tratamiento, son las medidas de neuroprotección y soporte. Aquí se debe recomendar el reposo absoluto con la cabecera a 30 grados, esto para que disminuya la presión y disminuya la formación de edemas y la posibilidad de aspiraciones debido al compromiso que va a tener el paciente de la conciencia para que no tenga una aspiración. El régimen cero consiste en que el paciente no lo alimenten por vía oral con ningún alimento para que se evite vómitos y su posible aspiración. También se debe mantener la temperatura a menos de 37 grados debido a que una temperatura elevada favorece la isquemia. También se debe corregir la glicemia a más de 160 miligramos por decilitro y no se debe bajar la presión arterial a menos que tenga una hipertensión maligna o su presión arterial esté en 185/110 o tenga una isquemia concomitante. En estos casos se debe dar el captopril oral de 12,5 a 25 miligramos. La presión arterial se debe mantener mayor a 140 milímetros de mercurio. También se debe lograr una saturación de oxígeno mayor a 92 y si el Glasgow es menor a 8 se debe de administrar oxígeno o se debe de intubar. También se debe controlar la frecuencia cardíaca y se debe dar ácido acetil salicílico, 250 miligramos por vía oral en los pacientes que tengan un ACV isquémico agudo. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el caso clínico. En este caso es un paciente, nombre Pedro Villegas, de 72 años, que llegó al servicio de emergencias del Hospital Regional de Trujillo. El motivo de consulta es por presentar una impresia que ya había iniciado hace 5 horas de inicio brusco progresivo y según la historia nos mencionan que es paciente atendido por su hija, que refiere a haber despertado a las 6 de la mañana porque no había podido levantarse de su cama y que no puede mover el lado derecho del cuerpo y habla con dificultad. Ni la pérdida de conciencia, ni convulsiones, ni secuela intensa. Y refiere que lo ha visto bien anoche, pero inició más o menos a la 1 de la mañana. Los síntomas cuando escuchó que se cayó al momento en la casa, al momento de salir del baño. No hay vómitos ni fiebre y tampoco hay ningún signo de trauma. Como antecedentes es un paciente hipertenso de 15 años, diabetes mellitus desde hace 6 años, epidemia que no tiene tratamiento
Y en el EKG se ve una FA paroxística y que también el padre del paciente falleció por un derrame cerebral, como dijiste, la hija a los 70 años y que su hermana tuvo un infarto del miocardio. Como medicamento solo toma metformina y losartán de forma esporádica. Al examen físico presenta los signos vitales del 96, normal en general. Sin embargo, la presión se ve aumentada, ¿no? 170/90. En el examen físico, a nivel neurológico, se ve un Glasgow 12 por déficit neurológico moderado, una diserta severa y que no comprende órdenes complejas. También se ve una paresia flácida y también parálisis facial central derecha con un índice de 12 puntos. En el nivel cardiovascular se ve un ritmo irregular a la auscultación, se puede auscultar un ritmo irregular y en los exámenes complementarios se ve una semia dentro de los normales, un INR de 1 y electrolitos normales. Y en el EKG se ve una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Siguiente. Se le solicita un TAC de cráneo, que no se ve una hipodensidad limitada en la región periferia en la de izquierdo y no hay signos de hemorragia, por lo que el diagnóstico es como un evento vascular cerebral isquémico. En este caso, como el tiempo de evolución es mayor de las 5 horas ya este tratamiento, se opta por un tratamiento de ingreso a UCI, una aspirina, atorvastatina y un pino, y también control de funciones vitales, ya que esto no ha podido hacerse con RPTA como mencionó mi compañera, por el tiempo de evolución. Y posteriormente no se solicita que se haga una rehabilitación y recuperación funcional una vez ya dado de alta el paciente, con fisioterapia motora y terapia de lenguaje por la disartria que puede presentar. Bien. Tardes, continuando con las exposiciones, a mi grupo le toca exponer el tema de SB hemorrágico. Entonces, para poder definir la patología, esta es el accidente cerebrovascular que está causado por la ruptura de un vaso sanguíneo en el sistema nervioso central, el cual se puede dar de dos formas. Ya sea con un sangrado intracraneal, que puede ser intraaxial, es decir, dentro del parénquima cerebral, o extraaxial, que es en el espacio subaracnoideo. Es por eso que existen dos tipos, intraparenquimatosos y subaracnoideos. Los intraparenquimatosos pueden ser lobares a nivel del ganglio basal, a nivel del cerebelo y a nivel del tronco encefálico, mientras que la hemorragia subaracnoidea es el sangrado en el espacio subaracnoideo. En cuanto a la fisiopatología, el intraparenquimatoso primero se da una degeneración de la pared vascular, esto provoca una ruptura del vaso, luego se expande el hematoma y eso va a causar un edema alrededor del hematoma y a la vez una lesión secundaria. Esto va a conllevar a una excitotoxicidad glutamatérgica y daño axonal difuso y asimismo va a causar un aumento sostenido de la presión intracraneal, lo que conlleva una futura herniación cerebral. Y en la subaracnoidea, en este caso es la ruptura de la lesión vascular, lo cual conlleva una liberación de sangre del espacio subaracnoideo, una respuesta neurovascular aguda, un vasoespasmo, edema y alteración del LSR y finalmente la inflamación y daño neuronal. Entonces, para poder diferenciar cada una de estas clasificaciones, la intraparenquimatosa es una frecuencia del 10 al 15% de todos los SBs, la cual puede ser hipertensiva y no hipertensiva, siendo la más frecuente la hipertensiva por ruptura de arteriolas perforantes. Factores de riesgo, adultos mayores a 60 años, HTA mal controlada y también tratamiento con anticoagulación y o antitrombóticos. En cuanto a la clínica, dependiendo de qué tipo de intraparenquimatosa, por ejemplo, la lobar causa un déficit a nivel de la corteza, produciendo afasias o hemianopsias. A nivel del ganglio basal, puede causar una hemiparesia pura o una alteración sensitiva. La cerebelosa se manifiesta con clínica de ataxia, vómitos, y la intraparenquimatosa troncal, ¿no? Puede causar un coma y bradicardia, pupilas alteradas. El diagnóstico, una TC sin contraste, ¿no? Que va a capturar el hematoma hiperdenso en el parénquima,
una angiotomografía, de la cual permite descartar malformaciones, y exámenes de laboratorio donde se pide perfil de coagulación, plaquetas. La subaracnoidea es del 5 al 10% de todos los SBs, ¿no? La principal causa de una hemorragia subaracnoidea son los aneurismas seculares, pero también tenemos MAF o traumas craneales que tienen un sangrado a nivel subaracnoideo. Los factores de riesgo: ser adultos de 40 a 60 años, ¿sí? Por los aneurismas saculares, hipertensión arterial también, historia de familiar de aneurisma, sexo femenino, ¿no? Que tiene ligera predominancia, sobre todo en los aneurismas. La clínica clásica es la cefalea súbita en trueno, ¿no? Que se refiere como el peor dolor de cabeza de mi vida, rigidez de nuca, fotofobia, náuseas, vómitos, déficit focal puede estar presente también. El tratamiento, en este caso, el diagnóstico, se le da soporte vital, control de la PA, de la presión arterial, nimodipino para prevenir vasoespasmo, entre otros más. Ya. Ahora con respecto al diagnóstico por imágenes, con respecto a la hemorragia subaracnoidea se va a tener en cuenta dos pasos. El primero va a ser un ataque cerebral sin contraste, que va a tener una sensibilidad del 100% en las primeras 6 horas después de la hemorragia, y esta va a ir disminuyendo hasta un 58% en el día 5. Además, también puede haber falsos negativos. Con respecto al ataque cerebral, se va a tener en cuenta la escala de Fisher, que se usa más que todo para determinar el pronóstico del paciente, en el cual va a haber 4 grados. En el grado 1 se va a caracterizar que esta hemorragia puede ser fina o se encuentra ausente, así que también una hemorragia intraventricular ausente. Luego, entre el grado 2 y 3, se va a diferenciar más que todo por el tamaño. El grado 2 va a ser menor a 1 milímetro y el grado 3 se menciona que es mayor o igual a 1 milímetro. Y el grado 4 se menciona que aquí ya hay una hemorragia intraventricular o intracerebral presente. Ahora, en el caso de que no haya un ATAC o el ATAC sale negativo, se tiene que pedir una punción lumbar, ya que esta va a ser obligatoria si hay una fuerte sospecha de hemorragia subaracnoidea, a pesar de que el ataque cerebral salga normal. Sin embargo, no a todos los pacientes se va a pedir punción lumbar, ya que hay ciertas consideraciones para omitir eh, esta opción. Entre ellas se van a encontrar los factores del paciente y los factores radiológicos. En el caso de los factores del paciente, va a ser el momento de aparición del dolor de cabeza. En este caso va a estar claramente definido. Además, si el ataque se realizó dentro de las 6 horas siguientes al inicio del dolor de cabeza, y también la presentación, en este caso va a ser un dolor de cabeza aislado, intenso y de inicio rápido. Y también no hay signos de meningismo, y el resultado del examen neurológico se encuentra normal. Y con respecto a los factores radiológicos, el nivel de hematocrito es mayor al 30%, la TAC es técnicamente adecuada sin artefactos de movimiento significativos, y también el tomógrafo en este caso tiene que tener ciertas características, que sea de tercera generación y con cortes finos a través del cerebro. Y el médico que interpreta la exploración es un radiólogo de nivel asistencial, el cual va a estar especializado en este tipo. Siguiente diapositiva. Ya, y con respecto al manejo de un ACV hemorrágico, lo que vamos a hacer primero es un reconocimiento clínico inicial, ¿no? Encontrando signos de alarma neurológicos como miparesias, afasias, alteración del nivel de conciencia, cefalea intensa, vómitos y convulsiones. También es dentro de una sospecha de ACV hemorrágico, vienes que es de inicio súbito y un déficit neurológico y cefalea intensa y vómitos. Hay una disminución rápida también de lo que viene a ser del sensorio y una hipertensión arterial, ¿no? Dentro de la clasificación, en este caso, va a darse una hemorragia intraparenquitematosa, subaracnoidea e intraventricular. Respecto al manejo general inicial, se requiere hospitalización, también posición en 30 grados, dos accesos venosos periféricos, se menciona una glucosa de 140 a 180 miligramos por decilitro. También oxigenación, si se mantiene una saturación menor a 94%, antiepilépticos, solo si es necesario, y paracetamol sin caso de fiebre. Siguiente.
Continuando con el caso clínico, tenemos un varón de 68 años con hipertensión arterial crónica, sin tratamiento regular, traído a emergencia tras presentar hemiparesia izquierda súbita y trastorno del lenguaje. Familiares refieren inicio hace una hora, a su ingreso se encuentra somnoliento con un GLaU 11, presión arterial de 220/110, sin fiebre ni hipoxia. Se le realizó un TAC de cráneo sin contraste evidenciándose hemorragia intraparenquimatosa en ganglios basales derechos, sin efecto de masa, glucosa 150 miligramos por decilitro y NR de 1.1 y no uso de anticoagulantes. El abordaje y tratamiento básicamente es abordar la presión arterial, esto con el fin de equilibrar las presiones intracraneales. El objetivo es disminuir la presión arterial sistólica a 140-160 en una hora, evitar el descenso brusco. Para ello, el fármaco elegido es nicardipina intravenoso, primera línea en UCI. Dosis inicial 5 miligramos por hora en infusión continua intravenosa. Se titula, es decir, se incrementa 2.5 miligramos cada hora, por hora cada 15 minutos. Máximo 15 miligramos por hora. Se disminuye cuando se alcanza la presión deseada. Alternativa de la betalol. El segundo objetivo es el control de la glucemia. La meta es tenerla entre 140 y 180 miligramos por decilitro. En el caso del paciente tiene 150 miligramos por decilitro y no requiere infusión continua del fármaco que se utiliza para regularla, que es la insulina regularciente. En el punto 3 se sugiere anticoagulación, por lo cual no es aplicable a este caso debido a que es un INR de 1.1. En la prevención del tromboembolismo venoso se inicia después de 48 horas si el ataque de control se encuentra sin expansión hemorrágica. El fármaco de elección, enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas, se ajusta de acuerdo a las tasas de creatinina. Y con respecto al soporte y neuroprotección, se recomienda en este paciente en la cabecera elevada a 30 grados, oxigenoterapia menos de 24 si el paciente llega a desaturar, ¿no? Se usa canales de 2 a 3 mililitros por minuto. Temperatura antipirético, si la temperatura es mayor de 37.5, monitoración neurológica con el fin de evaluar el Glasgow y evidenciar mejoría o empeoramiento, y se dosa sodio sérico para evitar la hiponatremia. Resumen del caso, se trata de un paciente hipertenso no anticoagulado con hemorragia en ganglios basales. El foco terapéutico fue el control estricto de presión arterial con nicardipina intravenoso, monitoreo neurológico y continuo y soporte general para evitar complicaciones. Eso es todo, muchas gracias. Continuemos, muchachos. Seguimos. ¿Alguien más va a exponer? Sí, doctor. Ya, bueno, vamos a continuar con la enfermedad de Alzheimer. Primero, para definir esta enfermedad, es una enfermedad neurodegenerativa de progresión lenta caracterizada por las placas neuríticas seniles extraneuronales, compuestas fundamentalmente por este agregado, que es del beta amiloide, y por los vías de neurofibrilares intraneuronales de las proteínas tau. Dentro de la epidemiología tenemos que la forma más común de demencia
es la enfermedad de Alzheimer, que representa dentro de un 70 o un 60-70% de los casos, con una incidencia que se duplica 10 años después de los 60 años. Dentro de sus factores de riesgo, vamos a tener tantos factores ambientales, factores médicos, y en los factores ambientales tenemos la contaminación ambiental, ya que esa se ha visto que se asocia a neuroinflamación y a neurodegeneración. También una dieta deficiente en folatos, vitamina B12, vitamina D, infecciones con el virus del herpes simplex 1, Treponema pallidum, clamidia, y factores médicos como un SB y obesidad y diabetes. Otros factores, tenemos factores tanto genéticos como acumulación de proteínas anormales. Los factores genéticos eh, son factores hereditarios que tienen un patrón autosómico dominante, que se ha encontrado en menos del 1% de los casos y está relacionado con las formas de la enfermedad de Alzheimer, pero en inicio de edades tempranas y vinculadas a los genes como el APP, ubicado en el cromosoma 21, el PSN1, que es la preselenina 1 y 2, el gen de APOE, encontrado en el cromosoma 19, y también la acumulación de proteínas, principalmente el péptido amiloide beta, que su acumulación es dentro de las placas neuríticas, y los filamentos helicoidales apareados, ovillos de neurodegeneración fibrilar, la proteína tau, dentro de acumulaciones en las marañas neurofibrilares. Bueno, ahora en cuanto a la fisiología normal que debería de tener en este caso la membrana neuronal, es que el péptido beta amiloide sea escindido, ¿no? Por la secretasa beta y la secretasa gamma, produciendo de esta manera los monómeros A beta 42, los cuales tienen una forma larga, menos soluble y que en un aumento de estos monómeros formen la llamada placa. Esta es la llamada vía amiloidogénica. Pero ¿por qué este producto de secreción normal se deposita en forma de placa en cerebros de enfermos? Entonces, todo esto se basa en la longitud del péptido, en la interacción también con metales, tales como el aluminio y el zinc, también por mayor resistencia a la proteólisis que tienen estos, y además, ¿no? Ya tal como lo mencionó mi compañero, por las mutaciones que tienen en ciertos cromosomas, tales como el cromosoma 10, el cromosoma 14, el 1, el 19, así también como el 21, ¿no? En las mutaciones en el cromosoma 21, siendo acá en cuanto a los pacientes que tienen trisomía 21, estos van a estar asociados también con una mayor predisposición a tener Alzheimer. Siguiente. Bueno, ahora, en cuanto a las mutaciones van a producir, ¿no? O van a provocar la sobreproducción de fragmentos amiloideos largos con respecto a los cortos, provocando neurotoxicidad. Entonces, aquí el evento primario desencadenante de todo este mecanismo van a ser las placas amiloides fibrilares. Y bueno, aquí cómo producen daño estas placas. Estas placas lo que van a hacer es activar a las microglias, van a activar la respuesta también inflamatoria con liberación de citoquinas neurotóxicas, van a inducir mecanismos de apoptosis, van a afectar la sinapsis y van a depositarse, ¿no?, en los vasos cerebrales, interfiriendo con la perfusión normal de estos. También van a inhibir modificando la acción de la glutamina sintetasa, enzima que va a convertir el glutamato en glutamina. Siguiente. Y bueno, ahora en cuanto al el metabolismo neurofibrilar, los ovillos neurofibrilares van a estar compuestos principalmente por los filamentos, ¿no?, helicoidales pareados formados por las proteínas tau, hiperfosforiladas. Y bueno, las proteínas tau van a predominar en los axones y van a formar parte del grupo de las MAP, que lo que van a hacer es interactuar con los microtúbulos durante los movimientos y el transporte celular, ¿no?, ensamblando o desarmando en este caso los microtúbulos. Y la hiperfosforilación de estas proteínas van a provocar su precipitación y también la autoagregación, formando en el caso
de la enfermedad del Alzheimer, los filamentos helicoidales pareados, que lo que van a hacer es entorpecer el transporte axonal con una neurodegeneración, con una posible también apoptosis. Y aquí se va a dar la llamada teoría, en este caso colinérgica, ¿no? El cual en estados avanzados lo que se va a observar es una disminución del más del 90% de la actividad de la acetilcolinesterasa, lo que va a identificar un compromiso dramático, ¿no?, del sistema colinérgico en esta enfermedad, provocando de esta manera ya el deterioro amnésico inicial y progresivo. Y aquí va a existir una degeneración selectiva del núcleo basal de Maynard, el cual es la principal eferencia colinérgica hacia el neocórtex, ¿no? Y de los núcleos septales y también de la banda diagonal de Broca. Siguiente. Y en cuanto a la clínica del Alzheimer, primero tenemos a los síntomas cognitivos. Tenemos a la memoria, a la pérdida de la memoria, el cual va a iniciar con una pérdida de la memoria anterograda y la amnesia también hipocámpica. En cuanto a la orientación, se va a perder progresivamente y la conciencia en cuanto a la enfermedad va a ser variable y ya en la fase terminal va a existir la pérdida del lenguaje y también del control motor voluntario. Y en cuanto a las alteraciones funcionales, el paciente depende primero de ayuda externa, luego va empeorando. Primero va a requerir de familiares cuidadores, luego en cuanto a la actividad avanzada de la vida diaria, va a necesitar también ayuda para actividades instrumentales de la vida diaria y después ya de actividades básicas de la vida diaria y posteriormente ya de una dependencia completa, ¿no? Y en cuanto a las alteraciones neuropsiquiátricas y conductuales, se asocia a depresión, ansiedad y también apatía. La depresión va a iniciar en la edad avanzada y puede ser también el inicio de una demencia. Y van a aparecer de igual manera periodos de agitación. Siguiente.
Bien, para el tratamiento tenemos un tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el tratamiento farmacológico mencionan que el ejercicio aeróbico va a mejorar las capacidades cognitivas en los adultos y ancianos sanos y va a tener un retraso en la aparición de Alzheimer. También el consumo de algunos ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3 también mencionan que van a mejorar la memoria episódica en aquellos pacientes que presenten alteraciones cognitivas leves y las actividades estimulantes como las lecturas, los viajes y la música. Dentro de lo farmacológico, se menciona que no existe un fármaco el cual cure o estabilice la forma permanente de Alzheimer. Sin embargo, hay dos grupos de fármacos los cuales se autoriza para el tratamiento, como los anticolinesterásicos, inhibidores de la anticolinesterasa, y los moduladores de la transmisión glutamatérgica, que son antagonistas de los receptores N-metil aspartato. Entre estos tenemos dentro del esquema terapéutico, según la severidad. Si es una enfermedad de Alzheimer leve, se puede dar donepezilo, galantamina o ribastigmina. Y si es moderada, los mismos fármacos para la enfermedad leve más memantina. Y si es severa, se recomienda la donepezilo, galantamina más memantina. Ahora, continuando con el caso clínico, tenemos a una mujer de 60 años que no presenta antecedentes médicos de interés. Inició sus síntomas hace 3 años, pero no presenta antecedentes familiares de demencia ni otros trastornos neurodegenerativos. Actualmente, a nivel cognitivo, presenta un deterioro progresivo de la memoria, hay dificultades para recordar algún recado, tiene olvidos en las compras, errores en las transacciones bancarias, y con respecto al lado afectivo, pues presenta tristeza, frustración y sentimientos de que no es útil. Por otro lado, con respecto a las funciones, a los síntomas funcionales y conductuales, tiene pérdidas de habilidades para cocinar, irritabilidad, incomprensión por parte de la familia, negligencia en el cuidado personal, dificultades también en el lenguaje. Hay pérdida de lo que es de la fluidez conversacional. Con respecto al lado de orientación y ubicación, presenta una desorientación espacial y episodios de pérdida. Con respecto al examen físico, presenta una presión arterial de 150/80, una temperatura de 36,5, no presenta bocios, adenopatías, ni edemas, a nivel de auscultación cardiopulmonar y abdominal, todo normal, no patológico. Con respecto al lado del sistema neurológico, con respecto a pares craneales normales, sin déficits motores ni sensitivos, reflejos normales, la marcha, la coordinación y el equilibrio están conservados. Con respecto al otro, es que presenta una escasa fluidez verbal. La paciente sí es que se encuentra alerta, pero no sabe dónde está ubicada en sí. Con respecto al mini examen cognitivo del lobo, que es la adaptación de presenta 17 puntos de 35, que es compatible con un deterioro cognitivo moderado a severo. Se le realizó exámenes complementarios de laboratorio, el hemograma, el perfil bioquímico, la función tiroidea, vitamina B12, ácido fólico, serología para sífilis, todos salen normales y negativos. Con respecto a las imágenes y estudios funcionales, el ataque de cráneo presenta una atrofia parietal bilateral, el electroencefalograma presenta lentificación difusa del trazado, que es compatible con una difusión cortical difusa. Entonces, con todo esto y el mini examen cognitivo, podemos llegar a un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer de gravedad moderada, por lo cual se le administra un tratamiento farmacológico administrando tanto inhibidores de acetilcolinesterasa y antagonistas del NMDA, inhibidores de acetilcolinesterasa como el donepezilo, que son 5 miligramos al día por 4 a 6 semanas y luego aumentando la dosis, ¿no? Y añadiendo a lo que es la memantina, que son 5 miligramos al día y aumentar progresivamente. Eso sería todo. Dudas.
Bueno, muy bien. Muy bien, chicos. Ya coordinaremos para acabar lo más pronto y poder